Buenas noches. Me encanta que saluden. Muy buenas noches a todos. Principalmente eh, quiero presentarme. Muchos de ustedes están acá por mis redes sociales, por las redes sociales de varias personas, de varios socios, de varios amigos, de personas que se unieron a esta causa porque muchos de ellos ya escucharon la información, muchos de ellos les causó el mismo impacto que a mí y por eso muchos de ellos decidieron unirse a la promoción de este espacio. Yo te voy a decir algo. Uno, me voy a presentar. Mi nombre es Laura Moscoso. Actualmente pues tengo 30 años, muy casada con el sistema tradicional. Hasta hace unos meses que recibí esta información. Soy financiera de profesión. Actualmente llevo trabajando más o menos unos 7 años en una multinacional. Sin embargo, ya van a saber, pero eso pronto va a cambiar. Eh, y va a cambiar precisamente por la información que tú vas a recibir hoy. Eh, a mí me causó mucho impacto, tanto impacto que tomé la decisión más grande de mi vida, que es darle un vuelco y un giro de 180 grados, es ya no estar más en este sistema tradicional, aunque me ha ido muy bien. Yo no te puedo decir que me ha ido mal porque no sería justo con la multinacional, no sería justo con las personas que han confiado en mí y que me han dado un empleo. Sin embargo, hoy tú te vas a llevar algo de este espacio y es que siempre las decisiones que has tomado y que tú crees que has tomado, realmente no las has tomado tú. Realmente las ha tomado alguien más por ti. No va a ser fácil que lo entiendas. Para mí no fue sencillo hacer este espacio. Vuelvo y te digo, llevo 7 años más o menos de mi vida realmente creyendo que mi trabajo era absolutamente todo para mí. Era lo único que yo creía que me iba a hacer surgir en la vida y tuve que pagar por esta información que tú hoy vas a recibir completamente gratis, porque para mí se volvió un propósito y más que un propósito, una responsabilidad social de compartirte lo que yo vi. Tuve que hacer una investigación un poco más a fondo porque yo no creía. O sea, esta información la recibí en inglés, así que me tomé muchos días en hacerla, en construirla, en traducirla al español y me atrevo a decir que es la primera vez que esta información, como te la voy a dar hoy y como te la voy a entregar, es traducida al español. Me atrevo a decir que es la primera vez que a tal detalle tú vas a recibir información de este calibre. Me atrevo a decir que es la primera vez que se ha hecho en este idioma y quiero que, ya que tú no pagaste nada, ya que tú no tuviste o no tuviste el tiempo de hacerla como yo lo hice, ni de pagar, realmente quiero que hagamos tres acuerdos para que tú puedas sacarle el mayor provecho a este espacio, porque si tú le sacas el mayor provecho a este espacio, hoy te vas con una transformación, hoy te vas con decisiones, hoy te vas con algo que hace muchos años no te dan y es libertad de decisión. Hoy te vas con poder decidir si lo que estás haciendo actualmente realmente te gusta. Hoy te vas a dar cuenta qué hubo por ahí y quién decidió por ti. Entonces, vamos a hacer tres acuerdos para que este espacio fluya y para que tú te lleves el 100%, ya que es de forma gratuita. Lo primero, vas a tomar nota. Si tú en este momento estás viendo televisión, si tú estás con tu celular al lado, si tú estás con una persona que te está distrayendo, te ruego el favor que quites todo tipo de distracción. ¿Por qué? Este espacio solo va a cobrar sentido al final. O sea, si tú te conectaste y a la mitad tú decidiste salirte, no vas a entender absolutamente nada porque este espacio está construido y tiene un hilo conductor de tal magnitud que tú solo vas a entender la profundidad de este espacio al final. Solo al final tú vas a entender de qué carajos te estoy hablando porque al principio no lo vas a entender. Entonces, lo primero, tienes que estar atento, tienes que estar atenta, porque si no, no vas a entender absolutamente nada.
Quita todo tipo de distracciones. Quita tu celular por 1 hora o más que vayamos a estar en este espacio. Te aseguro que absolutamente nada afuera va a pasar. Te aseguro que nada afuera va a pasar y que si tú me regalas esta hora, hora y media de tu tiempo, va a haber un cambio significativo en tu vida y en tus decisiones. Eso te lo aseguro. Quita todo tipo de distracción, apaga el celular, levántate de la cama porque la cama trae pereza. A la cama vamos a dormir. Siéntate. Vas a coger un esfero y vas a coger un papel, porque lo que tú vas a ver hoy aquí te va a impactar y te va a impactar demasiado. Entonces requiero que tú escribas, porque si no escribes no vas a retener y no vas a entender probablemente el hilo de la secuencia de lo que yo te voy a decir hoy. Entonces, en este momento vas a ir a coger algo con que anotar. Y me encanta ver las personas que tienen cámara prendida y que están cogiendo algo con que anotar. Te lo estás tomando en serio. Así debe ser. Tómatelo en serio porque yo pagué por esta información, me tomé mucho tiempo para podértela traducir al español para que tú hoy la entiendas. Lo mínimo que puedes hacer es anotar. Escribe, porque esto es para ti. Y lo tercero, quédate hasta el final. Vuelvo y te repito, esto es demasiado importante que tú lo entiendas y lo voy a repetir las veces que sea necesario, porque si no te quedas hasta el final, no vas a entender este espacio. Si tú te vas a la mitad, perdiste media hora de tu tiempo o 1 hora de tu tiempo, porque no vas a entender finalmente a qué vamos a llegar hasta el final. Si tú llegas hasta el final, te vas a llevar oro hoy, porque te vas a llevar la solución. Durante la mayoría, diría que el 90% de este espacio, yo te voy a narrar los problemas, pero hasta el final, solo hasta el final te puedo dar la solución, porque solo hasta el final tú vas a entender cada paso, cada problema y cada cosa que te tiene donde estás hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a arrancar este espacio, voy a compartirte mi pantalla y vamos a arrancar. Este espacio se llama La Trampa. Y este espacio se llama La Trampa por una razón muy puntual. Y es lo que han hecho contigo en los últimos años, desde que probablemente eras un niño o una niña. Y hoy te voy a revelar los secretos mejor guardados con absolutamente todo el detalle para que tú investigues. Hoy quiero que no me creas absolutamente nada de lo que te voy a decir, porque uno de los problemas más grandes es que jamás hemos cuestionado lo que nos han dicho. Así que tú hoy vas a cuestionar. Tú hoy vas a cuestionar si todo lo que yo te voy a decir acá está haciendo sentido o no está haciendo sentido. ¿Ok? Quiero ver una cosa porque... Ah, ok, sí, sí está grabando. Entonces, vamos a arrancar. Quiero que tú entiendas un año muy importante que fue el año en el que todo cambió. Este fue el año en el que tristemente se desenvuelve toda esta historia y para mí este año es el inicio del fin. Si este año no hubiera ocurrido, muy seguramente tú y yo seríamos libres hoy. Sin embargo, no lo somos. Muy seguramente si este año no hubiera pasado y si no estuviera en la historia de nuestros libros, tú y yo seríamos mucho más felices y estaríamos mucho más tranquilos. Sin embargo, no es así. Quiero que tú te lleves y empieces a anotar el nombre de 3 personajes. Vuelvo y te digo, no me creas absolutamente nada de lo que yo diga acá. Ve e investiga por tu propia cuenta. El primer nombre que voy a revelar el día de hoy y que va a ser súper importante para que tú entiendas todo el desenlace es John D. Rockefeller. John D. Rockefeller es considerado como uno de los empresarios y magnates más importantes de los Estados Unidos. Él es considerado el hombre más rico de Estados Unidos. Hombre más rico de los Estados Unidos. John D. Rockefeller hace su fortuna con todo el negocio del crudo y este año pasa algo. Este año
en esta mansión que tú ves acá, que era la del señor John D. Rockefeller en Manhattan, se lleva a cabo una reunión secreta y en esta reunión secreta se crea lo que se conoce como la Organización General para la Educación. Y yo te voy a decir algo. Realmente ese año, esa organización se crea con una causa súper noble. En esa casa van varios personajes muy cercanos del señor John D. Rockefeller con un objetivo en mente. Vuelvo y te digo, tú no vas a entender nada de lo que yo te voy a decir hasta el final, o vas a ir entendiéndolo muy hasta el final. Pero tengo que darte muchos contextos para que tú entiendas de dónde viene todo y por qué ha pasado todo. En 1903, solo un año después de que se reúnen en la casa, en la mansión de John D. Rockefeller, se crea esta organización general para la educación y ellos establecen una causa. Ahora, tú creerás que la Organización General para la Educación era un programa gubernamental y no, no era un programa gubernamental. Es más, en ese momento ningún funcionario del gobierno hizo parte de esta organización. Era el señor John D. Rockefeller, que era el empresario y el magnate más importante de Estados Unidos y más poderoso en su momento, acompañado de varios de sus guías, acompañado de varios de sus asesores. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué un grupo privado de personas está creando una organización general para la educación? Y la respuesta es que básicamente ellos querían infiltrar el sistema educativo. Y la respuesta de por qué querían infiltrar el sistema educativo no te la voy a dar ya, te la voy a dar más adelante. Porque antes requiero que entiendas una cosa, y es el contexto que hay detrás de todo esto hasta 1903. Y para eso te voy a tener que dar un poco de clases de historia, para que tú entiendas por qué es tan importante que lleguemos a 1903. En 1806 se conoce esta nación que ustedes ven acá, se le llamaba Prusia, pero es lo que hoy todos conocen como Alemania. En ese momento había una disputa, habían guerras internas, por lo que siempre han habido guerras internas, que es por territorio. Y a Prusia, hoy conocida como Alemania, le tenían pavor en toda Europa, o sea, pánico, porque tenían uno de los ejércitos más sanguinarios y más fuertes de toda la región. Así que ellos, cuando se enfrentan a Francia con Napoleón, él tenía su ejército, ellos dicen, es obvio que vamos a ganar esta guerra contra Napoleón, es obvio que la vamos a ganar porque somos el ejército más fuerte de toda Europa. Y hay algo que empieza a determinar el curso de esta historia y de lo que tú más adelante vas a entender. Vuelvo y te digo, tú no vas a entender nada de lo que yo te digo si no es hasta el final. Pero tú tienes que entender cuál es el contexto. ¿Qué pasa? Ellos van a la guerra y para sorpresa de todo el mundo no gana Prusia, aun cuando tenían el ejército más temido y más respetado. Gana Napoleón. Y es tal el impacto que genera esta guerra sobre Prusia, sobre Alemania hoy en día, que Napoleón logra ganarles el 80% de su territorio. Y eso fue devastador para ellos. A ver, si tú tienes el ejército más fuerte y te quitan el 80% de tu territorio, lo único que tú vas a hacer después de eso es tener muchos traumas. Obviamente las personas que estaban a cargo de este ejército se reúnen y hacen lo que ellos llaman, digamos que fue una reunión de descargos, de decir, ¿por qué carajos un ejército mucho más débil que nosotros nos ha ganado? Y aquí es donde empieza a aparecer lo que más adelante empieza a manipularnos y a manejarnos en absolutamente todo lo que conocemos hoy. Ellos se dan cuenta que la única razón por la que ellos pierden la guerra contra Francia es porque sus soldados tenían algo que se llama libre albedrío.
Sus soldados podían tomar decisiones en el campo de batalla de acuerdo a lo que fuera sucediendo. Y había una, una diferencia que marcó todo para que los franceses le pudieran robar todo el territorio o el 80% del territorio a Prusia. Y eso era que los hombres del ejército francés seguían órdenes. Ellos no tenían libertad, como los del ejército de Prusia, de tomar decisiones en el campo de batalla. Ellos tenían estrictamente en un manual qué debían hacer. Es decir, ellos solo seguían órdenes. Cuando estas personas del ejército de Prusia se reúnen y dicen qué fue lo que pasó, se dan cuenta que ellos perdieron la guerra y perdieron el 80% de su territorio porque sus hombres eran libres de decidir. Así que el libre albedrío se vuelve el enemigo público número uno de los prusianos. Y ellos dicen, en la vida nos va a volver a pasar lo que nos pasó. Y el 20% de territorio que aún nos queda lo vamos a defender a muerte, a muerte. Tú entiendes que cuando a ti te quitan el 80% de tu territorio, tú lo único que quieres hacer es pelear por lo que te queda. Y una vez ellos entendieron que el libre albedrío había sido el culpable de que ellos perdieran el 80% de su territorio, lo único que empiezan a hacer es a pelear contra él. Así que aquí esta historia empieza a ponerse bastante interesante, porque llega esto. Y acá es donde empieza todo el sistema educativo como lo conocemos hoy. Es decir, si Francia con Napoleón no le hubiera quitado el 80% de su territorio a Prusia, muy seguramente el sistema educativo que conocemos hoy no sería el que conocemos hoy. Entonces acá pasan varias cosas. Uno, ellos dicen, ¿cómo carajos vamos a hacer que la gente empiece a perder su libre albedrío? Si este es nuestro enemigo número uno, si la gente aquí no va a tener libre albedrío nunca más en su vida, porque eso es riesgoso. Eso hace que nuestro territorio probablemente se pueda perder, lo poco que nos queda. Así que empezaron a crear este libro que ustedes ven a su derecha, que es la copia original y se llama el libro de acondicionamiento. Este libro lo empiezan a escribir los del ejército de Prusia. Sin embargo, tristemente este libro empieza a caer en las manos incorrectas más adelante y eso ya lo vas a entender. Por ahora, vas a entender que este libro tenía dos propósitos. Uno, que los soldados empezaran a seguir órdenes sin cuestionar absolutamente nada. Y segundo, ellos tenían un problema con esto porque ellos dijeron, ok, si nuestro objetivo de aquí en adelante es que las personas pierdan por completo su libre albedrío y vamos a empezar a, digamos que a educar a nuestros soldados para que ellos hagan absolutamente todo lo que les pedimos, ¿cómo después desplegamos todo eso para que todos los prusianos hagan caso? Y ellos se encontraron con una barrera muy grande. Y es que parte del 20% del territorio que les quedaba era polaco, porque ellos en una guerra pasada habían ganado parte del territorio polaco y muchas personas los odiaban. Obviamente, si el día de mañana llegan a Colombia y nos invade alguien, pues no vamos a ser los mejores amigos de nuestros invasores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si habían polacos que no estaban de acuerdo con ellos y ellos requerían hombres para su ejército, para que pelearan por su territorio, para lo poco que les quedaba, y ellos decían, ok, los polacos no nos van a hacer caso. Aquí llega, para mí, algo que sí fue muy brillante en su momento, sin embargo, muy macabro. Y es que ellos dicen, ok, los adultos polacos ya no podemos hacer nada con ellos. A los adultos polacos ya nos odian, a ellos fue los que les quitamos el territorio, pero sí podemos hacer algo. Ellos empiezan a entender que si bien los soldados mayores ya
Eso es como cuando uno le trata de decir a su abuelita que haga algo diferente, que use redes sociales. Ya estás muy grande, ya no vas a adoctrinarte. Pero ellos se dan cuenta que los niños sí, y se empiezan a convertir los niños en su blanco, porque ellos dicen, si nosotros vamos a defender a capa y espada nuestro territorio y queremos que el libre albedrío se pierda por completo, vamos a empezar desde los niños. Vamos a empezar desde las personas que menos conocen la historia para adoctrinarlos y hacerlos entender y hacerlos sentir orgullosos de nuestro sistema prusiano. Así que en este plan y en este libro se reúnen múltiples personas, entre ellos un filósofo que ya vas a conocer, y ese filósofo es tal vez la persona que para mí empieza a crear todo este sistema que conocemos hoy. Ellos cuando hacen esta reunión y dicen, ok, vamos a adoctrinar a los niños y vamos a empezar a crear al ejército más obediente del mundo. Así que en este plan educativo ellos empiezan a establecer que va a ser inicialmente de 8 años y que todos los niños prusianos van a ir a ese sistema educativo que tiene 3 pilares. El primero, obediencia absoluta. Segundo, que estos niños tengan la capacidad de hacer lo que se les pida. Y tercero, tienen que respetar la autoridad. ¿Ok? 3 principios tenía este plan educativo que ellos empiezan a escribir en el libro de adoctrinamiento. Obediencia, tener la capacidad de hacer lo que se les pida y tercero, respetar a la autoridad. Ahora no sé si a ti te parezca que esto versus el sistema educativo que tenemos hoy tiene algo parecido. Bueno, ya vas a ver. Aquí entra este señor, la segunda figura después de nuestro señor y querido John D. Rockefeller, y es Johann Gottlieb Fichte. Johann era un filósofo alemán bastante controversial, y no sé quiénes de acá saben un poquito de la historia de los alemanes y los radicales que han llegado a ser en la historia. Y este filósofo no tenía absolutamente nada diferente a muchos Mamá. otros radicales que en Alemania realmente han causado bastante dolor. Y Johann no fue diferente. ¿Qué hizo Johann? Él era la mano derecha de una de las personas que estaba a cargo de los soldados y del ejército prusiano. Y Johann tenía una filosofía bastante agresiva de la vida. Él decía, el enemigo número 1 de nuestra nación es el libre albedrío. Y acá te voy a revelar una de las páginas del libro de adoctrinamiento que empieza a escribir el señor Johann Gottlieb Fichte. Esto obviamente estaba en su idioma, sin embargo fue traducido al inglés y yo te lo traduje del inglés al español. Esta es literal una de las páginas que tiene el libro de acondicionamiento y dice lo siguiente, escrito por el señor Johann. La educación debe apuntar a destruir el libre albedrío, de modo tal que después que los alumnos sean educados de esta manera, serán incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que la que sus maestros hubieran deseado. Cuando esta técnica se haya perfeccionado, todo gobierno que haya estado a cargo de la educación durante más de una generación podrá controlar a su sujeto, de forma segura, sin necesidad de ejércitos ni policía. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empieza a ser una de las corrientes del sistema educativo prusiano más fuertes. Y era básicamente destruir el libre albedrío a través del sistema educativo que habían creado. Y tú te estarás preguntando en este momento, Laura, yo estoy en Colombia, ¿qué tiene que ver Prusia
con Colombia y con nuestro sistema educativo? Yo ya te voy a decir qué tiene que ver, porque tiene todo que ver. Aquí entra nuestro tercer personaje, nuestro personaje que realmente sin este personaje, muy seguramente esto nunca hubiera llegado a Colombia y solo se hubiera quedado en Alemania. Sin embargo, desgraciadamente, llega Horace Mann a la película, vamos a decirlo así. ¿Quién es Horace Mann? Paralelamente, en el otro lado del ¿Qué continente, pasó? en Estados Unidos, estaba el señor Horace Mann, un americano que se le conoce como el padre de la educación estadounidense. Ahora, uno de sus compromisos, o sea, este señor tenía más o menos una obsesión y su obsesión era la educación pública. La educación era, más bien, uno de sus objetivos era dar educación pública a todos los americanos. Esa se volvió la bandera del señor Horace Mann, que todos los americanos en ese momento tuvieran acceso a la educación. Para entonces te voy a dar un contexto. El sistema educativo que conocemos hoy no existía. Antes habían tutores en las casas porque la gente, por supuesto, no tenía el suficiente dinero para mandar a alguien a un colegio y los colegios no existían. Entonces, ¿qué existía? Simplemente las personas adineradas le podían pagar a tutores para que le enseñaran a escribir, a leer y a hacer las cosas básicas a sus hijos. Pero lo que tú conoces como escuelas hoy no existía. Ahora, Horace tenía una frase célebre y él decía, la mejor manera él decía que la educación pública y que todo el mundo tuviera acceso a esto era la mejor manera de convertir a los niños rebeldes en ciudadanos republicanos juiciosos y disciplinados. El señor Horace Mann era un congresista y él se volvió miembro de la Organización General para la Educación. De hecho, te voy a mostrar algo muy, muy impactante. Y es que por acá, en esta foto, está sentado el señor Horace Mann. Si te acuerdas de esta reunión bien importante, ok. Ahora tú te vas a preguntar, Laura, ¿cómo carajos llegó esto a nosotros? Bueno, acá se lo tienes que agradecer al señor Horace Mann. Horace Mann tenía, como te dije, un objetivo principal y era llevar educación y era revolucionar el sistema educativo que en ese momento estaba en Estados Unidos. Así que él empieza a ver muchas formas educativas en muchos países. Él viaja y él en un momento se enamora de una mujer, se casa y dada la coincidencia que su luna de miel decidió que fuera en Europa. Así que el señor viaja con su esposa a Europa de luna de miel y para la desfortuna de muchos, llega a Prusia. Esta persona llega a Prusia y empieza a ver que hay un sistema educativo y obviamente como él siempre tuvo este objetivo en mente, lo primero que hacía cuando llegaba a un país era analizar su sistema educativo. Cuando llega a Prusia, él empieza a investigar un poquito de la historia. Él será, No. por favor, le recomiendo los micrófonos. La auto- Estoy muteándolos a todos, sin embargo, la gente que se conecta nueva, bueno, pierde eso. Entonces, básicamente, Horace Mann se empieza a dar cuenta y empieza a averiguar un poquito de la historia de Prusia y le dicen, y él queda fascinado porque dice, esta gente logró que personas a las que invadieron hoy en día hagan parte del ejército y sean orgullosos. ¿Se acuerdan de los niños polacos? Pues esos niños polacos crecieron y eran orgullosos de ser parte del ejército prusiano. ¿Cómo lograron eso? A través del adoctrinamiento desde que los niños, pues desde que pues sí, desde que eran niños. Entonces, él dice, wow, encontré el mecanismo que quiero llevar a Estados Unidos.
Y acá empieza todo. Hoy te voy a hablar de 3 fases en las que nuestro sistema educativo fue creado y diseñado, porque no es una coincidencia. Como a ti te educaron, no es una coincidencia. Como a ti te educaron fue planeado, estructurado y tiene toda una estrategia detrás que ya vas a conocer. ¿Cuál fue la fase 1? La fase 1 fue la de el adoctrinamiento. ¿Qué quería Horace? Acuérdate que él quería que todos los americanos pudieran ser educados. Y él decía que la educación pública iba a hacer que los niños rebeldes hicieran caso, en otras palabras. Así que cuando encuentra este sistema, pues le fascina y dice, lo tengo que llevar a Estados Unidos. ¿Cuál es la fase 1? Adoptar el sistema en todo el estado. Horace era de Massachusetts. Así que cuando él vuelve de su luna de miel, empieza a contarle a todo el mundo, acuérdate que él era congresista, empieza a contarle a todos sus compañeros, a todo el sistema de gobierno, a decirles, encontré la fórmula que va a revolucionar la educación en América y que va a hacer que absolutamente todos los americanos tengan acceso a este sistema educativo. Y aparte, nos van a hacer caso. Al gobierno le encantó la idea, así que empieza el gobierno de Estados Unidos a regar la bola por todos los estados. De Massachusetts pasan a New York, de Nueva York pasan a Chicago y de Chicago empieza a expandirse la ola del método educativo prusiano a todos los estados y rápidamente se regó la bola. Así que lo que empezó a pasar en Estados Unidos es que todas las personas adineradas que querían un título iban a sacarlo, adivinen a dónde, a Prusia, con los mejores. Así que para el año 1800, todos los PhD de Estados Unidos venían de Prusia. Absolutamente todos los PhD de ese momento venían de Prusia. Y aquí se completa la fase 1. Así que el señor Horace dice, wow, lo logré. Ya todos los americanos han adoptado nuestro sistema. Pero empiezan a tener inconvenientes. Y es que dicen, ok, ya todos nuestros PhD, ya toda la gente letrada de los Estados Unidos tiene conocimientos del sistema educativo prusiano. Pero acuérdense que en el mundo hay gente todos los días. Y ellos dijeron, tenemos que empezar a implementar este sistema. Así que Horace pasa a la fase 2. Y la fase 2 es la de la masificación. ¿Cómo hacemos que absolutamente todas las edades y todas las personas que empiecen a nacer acá tengan exactamente el mismo conocimiento y el mismo adoctrinamiento? Y aquí es donde esto se pone bastante oscuro. Horace, como era congresista, pasa una ley al Congreso para que empiece a masificarse el sistema educativo. ¿Tú no te has preguntado cómo carajos hicieron que los niños fueran horas y horas y horas a una institución? A ver, si tú le preguntas a un niño si quiere ir al colegio, él te va a decir que no. Entonces, ¿por qué carajos o cómo carajos ellos logran que la mayoría de niños empiecen a asistir a estas instituciones que empiezan a crear? Bueno, la ley que se inventó este señor era la siguiente. Cada niño que no asista a la escuela, sus padres van a ser enviados a prisión. ¿Qué hizo eso? Que la asistencia a las escuelas se disparara. Porque entonces el papá decía, si no mando a mi hijo, me mandan a la cárcel. ¿Qué voy a preferir? Pues mandar a mi hijo a esas instituciones a que me manden a la cárcel. Incluso Horace empezó a prohibir que si había alguien que no hablara el idioma inglés, estaba prohibido dictarle la clase al niño en su idioma natal, sino que tenía que ser 100% en inglés. Ese niño supiera, entendiera o no entendiera. ¿Ok? Ahora tú te preguntas, Laura, pero eso pasó en Estados Unidos. No entiendo qué tiene que ver conmigo. Yo estoy en Colombia. ¿No te has dado cuenta que somos una copia muy barata del sistema y de todo Occidente? Ok.
Primero, vas a Estados Unidos, lo logran. Luego los señores de Canadá se empiezan a dar cuenta, ve, estos americanos como que están haciendo algo interesante con el sistema educativo y van y les preguntan, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Ja, no, imagínate que encontramos un sistema espectacular donde estas personas lograron adoctrinar a todo el mundo en Prusia y ahora los niños que sus papás literalmente les quitaron el territorio son orgullosos en el ejército prusiano. Eso lograron. Así que Canadá empezó rápidamente a adoptar el mismo sistema prusiano. Y luego, paralelamente, Prusia, que era Alemania, lo que conoces hoy tú, Alemania, empezó a tener mucho poder en Europa. Y como empezó a tener mucho poder en Europa, pues también el sistema europeo se vio infiltrado o se vio, bueno, no infiltrado, pero digamos que se vio también afectado por el sistema prusiano, porque los prusianos empezaron a tener mucha fuerza en Europa y obviamente empezaron a instaurar su sistema educativo en la parte europea también. Así que si para ese momento Estados Unidos, Canadá, Europa y las grandes potencias tenían un sistema educativo, adivina qué empezó a pasar con Suramérica. Sí, empezamos a copiar exactamente el mismo modelo educativo. Y a mí me encantaría decirte que esto no se pone peor, pero cada vez se pone peor. ¿Por qué? Aquí empieza el método de acondicionamiento más agresivo. Porque si bien la fase 2 era de masificación, ellos requerían un método, requerían estandarizar. Ellos requerían que en cada estado, en cada país, en cada ciudad, el sistema fuera exactamente igual. Y para entonces, ni el señor Goldfish ni el señor Horas habían entendido o habían diseñado una metodología, ni un sistema. Simplemente habían tres objetivos que era obediencia, hacer lo que se les pidan y respetar la autoridad. Pero no había un paso a paso de qué tenía que hacer cada escuela que se abriera. Así que como ellos querían masificar, empiezan a hacer un experimento científico con una persona que literalmente había estudiado por años el comportamiento social y este científico desarrolla el método 9. Y sí, acá te vas a empezar a impactar un poco, porque el método 9 no es nada diferente a lo que conoces hoy, a lo que tus hijos ven hoy, a lo que tú mismo o tú misma viste cuando estabas en el colegio. El método 9 que se creó hace años con este objetivo de erradicar el libre albedrío en los niños, a hoy sigue siendo exactamente igual. El método 9 se trataba de sistematizar todos los colegios para que todos tuvieran exactamente el mismo modus operandi. Y estos 9 pasos eran los siguientes. 1. Cada escuela y cada colegio debía escoger las materias que sus estudiantes iban a aprender. Es decir, no ibas a aprender lo que querías o lo que era bueno para ti o en lo que tú fueras mejor. Ibas a aprender lo que el sistema escogiera para ti. Iban a elegir por qué, iban a elegir qué, en qué te ibas a educar y por cuánto tiempo. El segundo paso era estandarizar los libros. Todos los niños iban a tener exactamente los mismos libros estandarizados. Y diseñaron un método porque obviamente iban a haber ovejitas descarriadas. Obviamente iba a haber uno o dos o un par de niños que no quisieran o no, simplemente que no, este mecanismo no les gustara o estos libros. Así que crearon una cosa que se llama el método estandarizado de calificación. Y empiezan a decirle a los niños, esa no es la respuesta que yo quiero oír. Esa no es la respuesta correcta. Esa no fue la respuesta que diseñamos. Y por eso crean el sistema de calificación. Por eso crean exámenes estandarizados, con respuestas estandarizadas, para que si tú no respondes lo que ellos quieren, te pongan una mala calificación y te empiecen a decir que esa no es la respuesta, porque eso no es lo que quieren oír.
Si se me descarría una ovejita, yo necesito que esa ovejita haga lo que yo le digo. Escoja la respuesta que yo quiero que escoja. Y así te empiezan a adoctrinar. Cuarto, crean un método de castigo por reprobar. Es decir, no puedes pasar de nivel si no pasas la calificación. No pasas la calificación si no eliges la respuesta que yo puse como correcta. Quinto, el alumno debe pedir al maestro permiso para todo. Creo que un preso es más libre de ir al baño que un alumno. Un alumno tiene que levantar la mano, pedir permiso a un maestro para poder salir. Cuando yo vi esto, yo decía, Dios, incluso los hombres que estén acá conectados, a ver, a ver si te hace sentido un tipo de corte que te hacían tener, el corte militar que llamaban. ¿Ya entiendes de dónde viene ese corte militar? ¿Ya entiendes por qué tan estandarizado estaba el colegio que a ti te tocaba cortarte el cabello como todo el mundo? Yo estudié en un colegio de monjas y nadie podía hacer absolutamente nada distinto a lo que ahí estaba escrito. La falda tenía que estar debajo de las rodillas, nadie se podía pintar el cabello, nadie se podía pintar las uñas, nadie podía salirse del sistema de adoctrinamiento. ¿Ok? Sexto, se debe separar a los alumnos en rango de edad. Era obvio, era obvio. Se tenía que separar a todos los alumnos porque unos van a estar más adoctrinados que otros. A los niños pequeñitos hacen más caso que tal vez los grandes. Entonces empiezan a separarlos por edad. Y así iba a ser mucho más fácil el adoctrinamiento. Séptimo, y triste, si acá hay algún maestro o maestra conectada, no te sientas mal, porque en este libro del acondicionamiento, en el método 9, está escrito que se iba a hacer creer a los maestros que estaban enseñando. Nunca fue parte del plan dejarlos saber qué estaban haciendo. Siempre fue parte del plan hacer creer a los maestros que realmente estaban enseñando algo valioso a sus alumnos. Pero nunca fue así. En el libro de acondicionamiento siempre estuvo escrito el objetivo y era erradicar el libre albedrío de absolutamente todos los alumnos. Octavo, separar todo por tiempos. Con una campana, con un timbre, a ti te dicen, es hora de que dejes de ver lo que estás viendo y pases a tu otra materia. Materia que por supuesto ya habían elegido por ti. Otro timbre, es hora que vayas a comer y tienes cierto tiempo. No tienes libertad de comer lo que tú quieras, no, lo que tú quieras sí, pero no por el tiempo que tú quieras. Eso también estaba restringido. 9, que para mí la novena es la más agresiva de todas. Y esto está escrito en el libro de acondicionamiento. Mantener a los alumnos la mayor cantidad de tiempo posible en la institución, porque si se lo dejamos a sus papás, ellos probablemente pueden dañar el proceso de adoctrinamiento. ¿Tú te has preguntado cuántas horas pasa tu hijo en una institución? Tú te has, yo estuve muchas horas de mi tiempo, de mi vida, en un colegio de monjas. Sí, esto ya estaba escrito en el método 9, que tus hijos tenían que pasar la mayor cantidad de tiempo fuera de tu casa, fuera de ti, fuera de tu alcance, porque tú podías, obviamente, dañar un poco de ese adoctrinamiento. Y acá empieza una cosa espectacular. Acá ya tú vas a empezar a entender cómo llegamos a donde estamos hoy y por qué se volvió el negocio más lucrativo del mundo. Empieza a pasar algo en el mundo que daña un poco los planes de Horas y de el señor Gotham, porque ellos no habían puesto, digamos, o no habían caído en cuenta que el mundo igual evoluciona. Y empieza a ver el cambio
de poderes. En el momento de la agricultura y de todo el tema agrícola, el fuerte y el que mandaba era el gobierno. Ellos eran los dueños de las tierras, el que tuviera las tierras mandaba. Sin embargo, en la revolución industrial, el gobierno deja de tener el protagonismo que tenía antes. El gobierno ya no era relevante. Porque en la revolución industrial empiezan a surgir las grandes empresas, las grandes fábricas, fábricas como Ford, todas estas fábricas de carros, todas las refinerías, todas las fábricas que hacían todo masivo. ¿Y qué pasa en la revolución industrial? ¿Tú te acuerdas de este personaje que yo te hablé? ¿Te acuerdas de John D. Rockefeller? John D. Rockefeller era una de las personas más poderosas del mundo en ese momento porque era dueño de las empresas de petróleo más importantes de su momento, de refinerías y de fábricas. Y John D. Rockefeller dice, súper, me encanta. ¿Y se acuerdan la reunión que tiene con Horace? Él ya sabía del libro de acondicionamiento y le parecía una gran idea. Sin embargo, él decía, hay algo aquí que no está bien. Toda esa cantidad de niños, claro, obedecen, ya no tienen libre albedrío, eso ya lo logramos hace rato, pero hay algo que les falta y es que no son buenos trabajando para lo que yo hago. Es decir, están saliendo una mano de niños que hacen caso, sin embargo no están sirviendo para mis fábricas. Y en ese momento la demanda de fuerza laboral era grandísima, grandísima. Empiezan a surgir todas las empresas que ensamblan carros, todas las refinerías, todas las fábricas que hacen cosas masivas, necesitaban gente en masa y había gente, claro, que hacía caso, pero que no tenían ni idea de trabajar en una refinería, ni en una fábrica, ni en nada de eso. Así que John D. Rockefeller, en este punto de la historia, es conocido como el tercer coautor del libro de acondicionamiento, después de Horas y después de Gotham. Así que John D. Rockefeller dice, no, me encanta lo que ustedes han escrito acá, sin embargo, y esto está escrito en el libro de acondicionamiento, yo no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Y en este momento, cuando ellos se reúnen, ¿se acuerdan de 1903? Cuando ellos se reúnen y crean esta organización de la educación, que no tenía nada que ver con educación y con ayudar a la gente, sino con adoctrinar empleados que funcionaran para estas fábricas. Así que Don Rockefeller, con Don Horace y con todas las personas que fueron a esa reunión, crean la primera fórmula. Y la fórmula era trabajo igual a libertad. En ese momento ya la esclavitud pues empieza a dejar de tener peso porque realmente los esclavos pues ya no hacían nada, ya empezaron a liberarse y ellos dicen, ok, ¿cómo vamos a hacer que toda esta gente que está haciendo caso empiece a trabajar? Y crean la fórmula trabajo igual a libertad. Ya tenían a la gente adoctrinada, ya tenían a la gente haciendo lo que ellos querían, que era caso y respetando la autoridad. Ahora, ¿qué querían? Que esta gente se comiera el cuento de que trabajar les iba a dar libertad. Y a toda esa gente esclava, a toda esa gente que no hacía nada, les empiezan a decir, sal del colegio porque ahora te voy a pagar por esto que tú vas a hacer para mí. Y empiezan a vender la idea de que el trabajo los iba a liberar. Ven y trabajas para mi fábrica, ven y trabajas para mí y todo lo que trabajes te lo voy a pagar. Por primera vez se empieza a vender la idea también y obviamente no fue difícil de vender. ¿Cómo iba a ser difícil? Ahora, el tema de la esclavitud, sí, súper, soy libre, ahora eres libre, puedes hacer lo que quieras. Y les vendieron esto, pero ellos decían, ¿cómo? Si ya esta gente sale de los colegios, ¿cómo seguimos el adoctrinamiento? Porque cada vez requerimos gente más especializada. Cada vez las fábricas se volvían mejores y cada vez requerían conocimientos más especializados en sus fábricas. Así que ellos se vuelven a reunir
y crean la fórmula 2.0. Dicen, ok, trabajo igual a libertad. Sí, tú vas a trabajar y vas a tener libertad, pero ahora edúcate. Ahora educación igual a trabajo igual a libertad. A toda esta gente le empezaron a vender la idea de educarse y les decían, obvio, tú sales de ese colegio picho, pues sí, ya saliste, ya haces caso, pero ahora hay una institución nueva que se llama universidad y si tú te empiezas a especializar en mis empresas, en lo que yo hago aquí, te voy a pagar más. ¡Wow! Y empiezan a crear esta falsa ilusión en las personas que entre más conocimientos especializados tuvieran, mejor trabajo iban a tener, por ende más libre iban a ser o más rápido. Y la gente se empieza a emocionar y empieza a decir, wow, vamos a la universidad, nos vamos a educar, porque si yo me educo, me especializo en lo que me están diciendo, tengo un mejor trabajo. Y si yo tengo un mejor trabajo, voy a ser libre más rápido. Ok. Acá entra la fórmula 2.0 de por qué las universidades empiezan a coger tanta fuerza. Acuérdate que hasta aquí el adoctrinamiento solo iba en los colegios y ya. ¿Cómo carajos hacen para que este adoctrinamiento empezara a extenderse a las universidades? ¿Y cómo hacen que las universidades se masifiquen? Porque en ese momento no todo el mundo tenía acceso a una universidad. Aquí viene la revolución. Y es que en 1957 estábamos en plena Guerra Fría. No sé si te acuerdas de historia, pero Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos. ¿Qué hace Rusia en 1957? Lanza el primer satélite a órbita terrestre llamado Sputnik. Esto fue una noticia mundial. Y tú sabes cómo es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se da cuenta que Rusia manda el primer satélite a órbita, se da cuenta que ellos fácilmente pueden mandar cohetes nucleares a Estados Unidos porque se requiere más o menos una ingeniería similar. Y dicen, carajo, esta gente nos puede atacar en cualquier momento. Y tenemos una mano de pendejos que solo saben trabajar en fábricas. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es la primera vez que empiezan a decir, necesitamos gente más especializada en tecnología, porque la mayoría de bobos que tenemos están trabajando en nuestras fábricas, refinerías, en nuestras empresas de petróleo y no saben hacer nada más que trabajar en eso. ¿Qué hacen? Empiezan a crear sistemas educativos en la universidad en donde te venden la idea de decirte, ven, 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 necesitamos ganar esta guerra porque donde Rusia nos lance un cohete, nos jode. Entonces necesitamos empezar a desarrollar tecnología, tecnología, tecnología para que no nos ganen, para que esta guerra la ganemos nosotros como América, no nos pueden ganar. Tú sabes cómo es Estados Unidos. Entonces ellos empiezan a desarrollar un sistema educativo para que la gente se especialice en tecnología, en creación de armas y en todo este tema que en ese momento era lo que necesitaban empezar a desarrollar. ¿Ok? Y sí, Don Rockefeller otra vez lo hace. Él funda su primera universidad. Mira qué lindo. The Rockefeller University. Science before, for the benefit of humanity. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Ciencia para el beneficio de la humanidad. Ese es el lema de la Universidad de Don John D. Rockefeller. Y lo que este señor empieza a hacer es a vender que ahora, si tú quieres un mejor trabajo, te tienes que especializar. Si tú empiezas a aprender de cosas de, no sé, de creación de armas, de creación de tecnología nuclear, de todo esto que se requería, ibas a tener un mejor trabajo y pues ibas a tener libertad mucho más rápido. ¿Ah? Súper bueno, ¿no? Y todo el mundo se lo creyó. Todo el mundo se creyó esta fórmula. El de me educo, me especializo, tengo un mejor trabajo y tengo libertad. No es la realidad de lo que pasó. Y aquí esto se empieza a poner mucho más jodido. ¿Por qué? No sé si tus abuelos fueron a la universidad. Los míos no. A ver,
Si tú eras el hijo de alguien que trabajaba en una fábrica, pues muy seguramente tu papá no iba a tener los medios para pagarte una universidad. Y eso que en ese momento las matrículas no valían ni la mitad de lo que valen hoy. Entonces llega el presidente de Estados Unidos en este momento, Don Dwight D. Eisenhower. ¿Ah? Y él dice, hey, espérense, espérense. Nosotros como Estados no podemos perder la guerra ni por el carajo. O sea, nosotros, Rusia nos está respirando acá. Dios mío, ¿qué hacemos? Espérese. Le dice a John D. Rockefeller, espérese. Mucha gente sí, no tienen acceso a educarse. Yo me voy a inventar algo. ¿Cómo masificamos? Este señor crea lo que hoy nos tiene atados y son los préstamos universitarios. Este mago de aquí dice, espere, si nosotros necesitamos más gente especializada, ¿cómo carajo si ahora esto está caro, si hay puro fabricante y no les alcanza la plata para pagarle a los chinos, pues démosles préstamos, ayudémoslos, démosles préstamos. Así que como gobierno, don Eisenhower dice, me voy a poner la 10, voy a darle préstamos a todo el mundo porque necesitamos que esta gente aprenda rápido. Pero pues claramente dar préstamos a un chino que hasta ahora se va a educar, que te va a pagar en 5 años y que ni siquiera al quinto año te va a pagar la mayoría, sino que te va a empezar a pagar chichiguas a cualquiera quiebra eso. No, un estudiante no es el mejor cliente, ¿sí? Él te va a salir a pagar, pero después de un huevo de tiempo, cuando Dios quiera consiga trabajo y no te va a pagar la mayoría, te va a empezar a pagar cuotas, el gobierno se empezó a quebrar. El gobierno simplemente llegó a tener 100 billones de dólares en préstamos para sus chinos, para que empezaran a tener este conocimiento especializado, pero no les daba financieramente. Así que aquí, don John D. Rockefeller y toda esta manada de gente sabia hacen que pasemos todos a la fase 3. Y ellos dicen, esto tiene que volverse rentable y sostenible. ¿Cómo carajos hacemos que esto sea rentable y sostenible para nosotros? Ok, aquí entran nuestros mejores amigos, la solución, los bancos. Va el gobierno, va el gobierno, y el gobierno, el hermoso gobierno, va donde los bancos y les dice, amigos, yo me estoy quebrando, estoy dando muchos préstamos a muchos alumnos que se están tardando mucho y no tengo liquidez suficiente para hacerlo. Yo sé, amigo banco, que tú tienes liquidez suficiente y necesito que me ayudes. Y el banco que dice, no, hombre, mire, yo ya tengo bastantes clientes, tengo empresas, a mí un estudiante no me va a pagar. O sea, ¿quién a mí me va a garantizar que sus estudiantes me paguen si ni siquiera tienen plata? Así que el gobierno muy inteligentemente le dice al banco, no se preocupe, a mí la gente me paga impuestos, ¿verdad? Sí, tú. Tú pagas impuestos, sí. A mí la gente me paga impuestos. Entonces lo que yo puedo hacer, banco, es que por cada préstamo que tú me des por un alumno, yo te voy a dar una garantía. Y por detrás el gobierno contrató aseguradoras. Así que iba a la aseguradora y le decía, mira, yo hice un negocio con mi amigo el banco, ¿sí? Ellos me van a dar un préstamo y yo requiero asegurarles que pues les vamos a pagar. Entonces yo necesito que tú asegures cada préstamo que le demos a los alumnos. Y la aseguradora dice, no, pero eso no es negocio para mí, o sea, el alumno me va, o sea, si al banco no le paga al alumno, que puede haber un riesgo gigante ahí, si no le paga o se demora mucho y yo luego aseguro esos préstamos, a mí, ¿quién me va a responder? Y el gobierno le dice, ay, tranquilo amigo asegurador, yo te voy a responder por el 80% de absolutamente todo lo que tú no logres recaudar. Si tú no logras recaudar, ahí voy a estar ahí yo para responderte. Pues para los bancos fue un buen negocio, para las aseguradoras también, y ellos dijeron, bueno, está bien, el banco dijo, bueno, pues ya hay una aseguradora que me responde, la aseguradora, bueno, ya está el gobierno que me respalda, ok, te vamos a prestar.
y empiezan mágicamente estos bancos a soltar billete a la lata para que todo el mundo, carajo, pueda estudiar y para que la educación sea para todo el mundo, porque así tiene que ser, ¿cierto? Ojalá, sí. Y entonces, aquí pasa lo más jodido. Y sí, hasta este punto vas a empezar a entender esto, cómo te está afectando a ti. Las universidades empiezan a dar cuenta de una cosa y ellos empiezan a decir, espérese, yo antes tenía 10 alumnos y ahora me están pidiendo ingreso 50 alumnos, porque como empezaron a darle plata a la gente que no tenía un peso y empezaron a, no, tome, estudie, yo le presto, hágale, estudie, chino, yo le presto, tome, ¿cuánto es? Yo le presto, y empezaron a soltar préstamos a la lata. Sí, el famoso ICETEX, sí, 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 así lo conocemos acá, así lo conocemos acá. Entonces le prestan y le prestan y le prestan, no, préstele, préstele, préstele. Las universidades, ¿qué empezaron a notar? Hombre, yo antes tenía solo 10 alumnos y de un momento a otro 50 personas me están pidiendo cupo. ¿Qué pasó? Y se dan cuenta que el gobierno tiene una garantía y que así el alumno no pague el crédito, ellos van a recibir el desembolso. Así que las universidades empezaron a decir, mierda, espérese. O sea, si estos 50 alumnos no, o sea, hoy me pagan porque tienen el billete y me lo desembolsan es a mí como universidad, y si ellos no pagan, a mí no me afecta en nada porque hay un gobierno que tiene garantía, respaldos y que igual va a pagarles ese préstamo. Ah, no, espérese. ¿Qué pasó con la universidad? Empezaron a ampliar sus instalaciones y sí, por eso tú ahora ves la Sabana, una campus espectacular, fue madre donde le cabe mucha gente y eso hacen edificios y construyen y te hacen campo de golf y te hacen salas de cine y qué más quieren alumnos para que se queden acá, para que les encante el campus y vengan y estén felices acá. Sí, la universidad se volvió el negocio más rentable del mundo. No sé si tú sepas, pero un negocio que no tenga riesgo y que no pague impuestos es un negocio que todo el mundo quisiera. Y esos son las universidades. No pagan impuestos y no tienen riesgo. Porque pase lo que pase con ese alumno, así él entre un semestre y no le gustó esa carrera y diga, no mami, yo ya no quiero estudiar eso, igual pagó, igual hay un respaldo, igual hay un préstamo desembolsado. Entonces se volvió el negocio más lucrativo del mundo. Y aquí estos señores dijeron, o sea, yo puedo subir las matrículas lo que se me dé la gana, y no va a pasar nada, porque así estos alumnos no les alcance para pagar esa matrícula, va a haber alguien que les preste y así ellos no paguen, va a haber una garantía sobre ese préstamo. Entonces esto empezó a pasar para que tú veas la magnitud. Las universidades subieron sus precios en los años 60 un 1200%. Mira cómo era acá en los años 60, 71 al más o menos 80. Subía muy poco de año a año. Y oh, sorpresa, aquí empiezan a haber garantías y las universidades empiezan a incrementar sus matrículas en un 1200%. ¿Sabes por qué? Porque sabes porque ellos saben que así le aumenten lo que les dé la gana aumentar, va a haber un préstamo desembolsado. Ajá, qué negocio más rentable. Si a mí me están desembolsando plata y 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 está garantizada. Y encima no pago impuestos. Obviamente se volvió el negocio más lucrativo. Ahora quiero que veas algo mucho más grave y mucho más impactante de por qué seguramente estás jodido hoy. Sí, porque todo esto fue diseñado para que tú estudiaras lo que las empresas necesitaban, lo que los grandes empresarios que manejan el mundo necesitan. O pregúntate cuál libre albedrío tienes tú en tu empresa, no en tu empresa, en tu trabajo. Ve y pregúntate si tú tienes mucho voz y voto en tu trabajo. Y ahora yo quiero saber cuántos de acá
están endeudados con su carrera, porque la mayoría no tienen $30,000 sus papás para decirles, mira, ven, toma que yo te puedo pagar toda la carrera. Obvio no, obvio no. ¿Qué hace? Te desembolsan un berraco préstamo. ¿Para qué? Para que vayas y trabajes para la gente que desarrolló todo este mecanismo en un principio. Para que tú jamás tengas libre albedrío de siquiera decir, esto sí me gustaba y esto no. Porque desde que tienes uso de razón, te han adoctrinado. Te han dicho, levanta la mano para salir al baño, levanta la mano para hablar, no hables, no digas. Esa respuesta era incorrecta, eres pésimo en matemáticas, eres pésimo en español, no sirves para esto. Sí, desde pequeño te han adoctrinado para que tú creas que lo que hoy crees sea así. Mucha gente me dice, no, Laura, es que yo soy pésimo para hablar en público. ¿Quién carajos te dijo eso? ¿Quién te adoctrinó? Muy seguramente en una clase que tú ibas a exponer algo, se rieron de ti, te dijeron que eras un bruto. Te confieso algo, en mi colegio de monjas a las niñas les decían brutas cuando se paraban al tablero y no sabían hacer una fórmula matemática. La monja les decía, usted es una burra, así, así. Te empieza a hacer sentido. ¿Por qué carajos crees que no eres bueno, no eres buena para algo? Porque te han adoctrinado toda la vida. Desde que tienes uso de razón, crearon un mecanismo para que tú estés la mayor cantidad de horas alejado de tu familia, de tus papás, para que empieces a hacer caso de un sistema que crearon los empresarios para que tú vayas estudiando lo que a ellos les sirve. No lo que tú quieres, sino lo que a ellos les sirve, lo que ellos necesitan para sus empresas. ¿Ok? Ahora, quiero que veas esta gráfica. Los precios de las matrículas empezaron a aumentar por encima de la inflación. Pregúntate los que están estudiando o los que estudiaron, su matrícula año a año, ¿cuánto subía? Ojalá fuera la inflación, que es lo que sube los salarios. No, sube siempre por encima de la inflación. Mira la gráfica. En verde está el precio de las matrículas, en azul está la inflación y en rojo los salarios. Salarios por debajo de la inflación. No te aumentan. Para que tú el día de mañana puedas pagar estos berracos préstamos que sacaste, esta línea roja tendría que estar igual a la verde y mira dónde está. No está ni cerca, ni cerca. Y si tú no me crees esto, mira, te voy a decir por qué son los mejores negocios del mundo las universidades. Y te lo voy a comparar con números. Estas son las 4 compañías más importantes del mundo a hoy. Y esto es lo que estas compañías tienen en dinero, o sea, en cash, ya, para invertir a corto plazo. Starbucks tiene 3.2 billones de dólares en sus cuentas. Disney tiene 11.5 billones en sus cuentas. Esto es cash, esto es billete que tienen líquido. Coca-Cola tiene 15.7 billones de dólares y Meta, lo que tú conoces hoy como Facebook, Instagram y WhatsApp, tienen 53.4 billones. O sea, Meta ya por encima se lleva todas estas. Quédate con este numerito. 53.4 billones tiene en sus cuentas de inversión a corto plazo la compañía más grande del mundo en este momento. Ok, bueno, creo que este año ya la superó Microsoft, pero por ahí va. Y quiero que tú veas esta tablita súper mega interesante. ¿Cuánto dinero hay en las cuentas de las universidades? De las top 5 del mundo. Harvard University es conocida como la universidad más prestigiosa del mundo en este momento. Se le conoce como una de las mejores adoctrinadores del mundo. Y mira cuánto dinero tiene, 49.4 billones de dólares. Es decir, que doña Harvard más o menos, está cerquita acá. O sea, se arrastra a Coca-Cola, Disney y Starbucks por mucho y se acerca a ser más o menos un Meta. ¿Quién sabe esto? Nadie. Yale tiene 41 billones, Stanford tiene 36. Princeton tiene 35 y Massachusetts tiene 24. ¿Y sabes qué? Hay un número que a mí me pareció muy agresivo.
Se dice que Harvard University tiene dinero en caja para responder por la matrícula de cada uno de sus alumnos por 120 años. Y tú te preguntas si esta gente tiene dinero suficiente para cubrir la matrícula de cada uno de sus alumnos por 120 años, ¿por qué carajos siguen subiendo las matrículas? Porque es el mejor negocio del mundo. Pagan impuestos y no tienen riesgo. Por eso. Entonces, deja de pensar que las universidades son la respuesta mejor para ti, porque muy seguramente no lo son. ¿Te van a dar habilidades? Algunas, sí. Pero mira dónde está el negocio de ellos. Ellos no piensan en ti. En todo este modelo jamás pusieron al alumno de primeras. De hecho, nunca lo pusieron. Ahora yo quiero que tú entiendas por qué hice este espacio. Porque quiero que tú hoy tomes decisiones y entiendas que la mayoría de tus elecciones no fueron tuyas. Toda la vida han creado cosas para que tú estudies porque les sirven a las empresas de ellos. No ha sido lo que a ti te apasiona, amas, te gusta. De hecho, ahorita te voy a mostrar noticias impactantes de Colombia para que veas. Y es que lo que viene es un colapso del sistema. ¿Por qué? No sé si tú te acuerdas en el 2018 la ruptura de la burbuja inmobiliaria. Y es que básicamente acá en Estados Unidos le empezaron a dar préstamos a Raimundo y todo el mundo para comprar vivienda. Y pues obviamente si tú le das a una empleada de servicio un crédito gigante de una casa de $200,000, seguramente no la va a poder pagar en algún punto. En este momento el Internet lo cambia todo. ¿Por qué? Empieza a democratizarse la información. La gente hoy en día tiene acceso a información que no tenía antes. Se democratiza todo y se estima que para unos años el 60% de los estudiantes no van a poder pagar sus créditos. Simplemente no van a poder pagar sus créditos porque no tienen trabajo, porque el sistema laboral está colapsado de gente que está estudiando lo mismo y ya no se gradúan. No sé, cuando mi abuelo trabajaba, no sé cuánta gente se graduaba. Ahora se gradúan 500,000, 600,000, casi estaba viendo. Eso es demasiada gente. Y el mundo está avanzando hacia acá, hacia el Internet. Así que eventualmente viene este colapso. Y viene, y ni siquiera viene. La verdad es que ya llegó y te voy a mostrar noticias. Si el Internet lo cambia todo, quiero que tú te vayas hoy al top 10 de empresas más importantes del mundo. Antes las empresas más importantes eran Coca-Cola, Ford, todas estas. Hoy en día el top 10 de empresas son netamente de Internet. Está Amazon, está Google, está Tesla, está Meta, está Microsoft. Y ellos realmente en este punto de su historia requieren pensamiento crítico. A ellos ya no les sirve la gente adoctrinada que simplemente hace caso, porque estamos en un mundo completamente distinto. Ellos están necesitando gente que piense, gente que les aporte y no lo están teniendo. Y por eso está pasando esto. Me gradué, pero no ejerzo mi profesión. Estas son noticias de nuestro país. Muchos universitarios terminan sus carreras y no logran conseguir empleo. Ahí entonces empieza una odisea para descubrir su verdadero talento y aquello que los hace felices. Esta es una historia de dos jóvenes. Acá literalmente estaban contando la historia de dos jóvenes que se graduaron y nunca pudieron ejercer su profesión. Acá, estudio revela que solo 4 de cada 10 colombianos son felices en su trabajo. Solo 4 de cada 10. O sea que hay millones de colombianos, uno, pagando una deuda en la que se metieron, dos, completamente infelices con lo que hacen y tres, completamente estancados porque están en un mercado saturado. Graduados de la educación superior y sin empleo. ¿Mejor Uber? Sí. Hoy en día hay mucha gente que gana más por Uber que por sus empleos, que gana más por Uber que por un trabajo tradicional. Y aquí está la noticia. Meta despidió a 10,000 de sus trabajadores porque se dieron cuenta que eran pendejos de que salían de las mejores universidades y no sabían nada, no les aportaban nada. Google despide a 12,000 empleados por la misma razón.
Uber despide al 35% de sus empleados y dice que va a despedir a 200 más. Ey, el mundo cambió. El mundo requiere gente que sepa otras cosas. El mundo requiere gente que tenga habilidades de este siglo, de lo que le interesa al mundo en este momento. Si tú me has entendido alguito de lo que yo te he dicho hoy, es que siempre te han manipulado. Y pilas, porque sí, las empresas más grandes de este momento son Meta, Google y todas estas. Y adivina por qué están luchando en este momento, por tu atención. Claro, acá yo te dije que estamos en la era de la información y donde la información está más democratizada. Sin embargo, acuérdate que a ellos no les importas tú y no quieren que veas información relevante. Ellos necesitan que tú sigas empleándote. ¿Y qué hacen? Desarrollaron un algoritmo que te tiene hoy pegado a Instagram, a TikTok, a Facebook y a todas estas berracas aplicaciones para que no veas información diferente. ¿Sí me entiendes qué hacen estas grandes empresas? Hoy te tienen pegado a un algoritmo porque no quieren que veas información. Ellos dijeron, mierda, ya todo el mundo tiene acceso a información, ¿cómo los distraemos? ¿Cómo hacemos que esta gente no siga avanzando, sino que sigan adoctrinaditos? Ay, venga, creamos un algoritmo. A esta persona que le gusta, le gustan los perritos. Ah, ok, cada vez que esa persona entre a Instagram, vamos a mostrarle los perritos más lindos y lo vamos a tener entretenido en promedio 6 horas al día. Sí, las estadísticas son 6 horas al día te tienen en promedio en este aparato. Y ojalá fuera haciendo plata. No, entretenido, entretenida. Para que tú, claro, tú ahorita tienes acceso a mucha información. Sin embargo, la información a la que tú estás decidiendo acceder es TikTok a ver gente haciéndole bromas a otras personas. TikTok a ver, get ready with me, alístate, mira mi cremita que compré y lo único que están haciendo es vendiéndote todos los productos que ellos tienen. ¿O no te parece muy loco y muy raro que cada vez que tú hables de tenis, raramente te salgan unos tenis en tu Instagram? Ay, qué raro. Estabas hablando de un viaje a Cancún. Ay, qué raro, mira, me salió un viaje a Cancún. Eso es una señal divina. No es una señal divina. Te están manipulando. Siempre lo han hecho y no lo van a dejar de hacer. Así que tú hoy tienes dos opciones. Una, seguir exactamente igual después de esta información y hacemos de cuenta que esto fue una serie más de Netflix. Y ok. Y dos, desadoctrinarte. ¿Va a ser fácil? No, porque llevas adoctrinado más de 18 años seguramente. Y estamos en la fase 3, que sí, es la rentabilidad del adoctrinamiento. Es decir, un esclavo antes, bueno, pues el man hacía caso, le pegaban y no pasaba nada. Pero ahora tú pagas porque te adoctrinen, porque tú ahora pagas a un sistema educativo, pagas créditos para que te adoctrinen. ¿Qué mejor negocio que ese? Pilas porque estas compañías que están surgiendo de tecnología, claro, te van a dar información, pero te tienen muy, muy metido en sus redes sociales, muy metido en sus aplicaciones, para que tú sigas igual, para que sigas siendo ese caballito que no se descarrila, que no mira para el lado. Tienes que empezar a ver al lado. El mayor consejo que yo te puedo dar hoy es que mires qué está haciendo la masa y hagas lo opuesto. Si todo el mundo llega a su casa a ver Netflix, a ver Instagram, a ver series, tú vas a hacer lo opuesto. Tú hoy vas a llegar a tu casa y vas a coger un berraco libro. Tú hoy vas a tu casa y vas a empezar a investigar sobre esto que yo te hablé hoy. Tú vas a llegar a tu casa y vas a decir qué otros mecanismos hay afuera, qué está haciendo otra gente, que no sea ver Instagram, que no sea ver TikTok, porque ahí te tienen estas mismas empresas. Así que tú hoy vas a tomar decisiones. Yo tomé una radical. En los próximos meses yo ya no voy a trabajar más en este sistema. Yo no voy a seguir las masas. Yo ya no quiero que me adoctrinen más. Quiero empezar a decidir por mí. Si me va mal, ok, miro qué hago. Si me va bien, súper. Pero por lo menos una decisión en mi vida la tomé yo y no la tomaron por mí. Así que espero que tú hagas lo mismo. Espero que este espacio te haya aportado como a mí me aportó, que te haya impactado como a mí me impactó, porque a mí este espacio cuando yo lo vi me impactó. Hacer las diapositivas me costó cada una, porque no es chévere sentirse usado,
no es chévere sentirse utilizado, no es chévere sentir que cada una de las decisiones que has tomado en tu vida las han controlado. Así que tú hoy vas a coger el curso de tu vida y si estamos en la era de la información, prométete que no te vas a informar en TikTok viendo huevonadas, que no te vas a informar en Facebook viendo el chisme de a ver quién se cuadró con quién, de a ver quién hizo con quién. Prométete que vas a coger libros. Prométete que vas a hacer todo lo contrario a lo que estén haciendo las masas. Si la masa está viendo Netflix, yo no. Si la masa está fuera de fiesta, yo no. Eso va a ser lo único que te desadoctrine. Va a ser lo único. Esa va a ser tu llave hacia la libertad. Estamos en la era de mayores oportunidades en este momento, pero a ti te van a distraer. A ti no te quieren sacar de ahí. Tú tienes la llave y ellos tienen un algoritmo muy fuerte. Y si tú no me crees que el algoritmo es muy fuerte, desinstala la aplicación que más uses hoy y vamos a ver cuánto tiempo duras. Porque lo que están haciendo con nosotros en este momento es muy fuerte. Así que toma decisiones, llévate lo mejor de este espacio y empieza a hacer lo contrario a las masas. Muchas gracias a todos. Chao, chao.